Estamos ya presentes ahora para ir meditando el Evangelio del domingo. Eh, es curioso que al sur de la ciudad de Jerusalén se indica todavía el que fue campo del alfarero, el terreno comprado con las monedas de plata devueltas por Judas a los sacerdotes del templo. Era el mismo lugar en que algunos reyes de Israel habían cometido abominaciones horrendas, llegando hasta sacrificar sus propios hijos a Baal. Hacia finales del siglo VII a.C., el piadoso rey Josías lo había convertido en tierra maldita. Y desde entonces ser sepultado allí era considerado como el colmo de la ignominia. Con el pago de la traición, los sumos sacerdotes habían comprado aquel terreno para convertirlo en cementerio para sepultar a los extranjeros. Era el lugar apropiado para los paganos inmundos e impuros, quienes incluso después de muertos debían permanecer separados de los hijos de Abraham. El impulso a discriminar y la tendencia de erigir barreras entre buenos y malos, puros e impuros, santos y pecadores, están profundamente enraizadas en el corazón del hombre y emergen por las razones más variadas y absurdas: el miedo a la confrontación, la incapacidad de llevar a cabo un diálogo abierto, sereno y respetuoso con quienes piensan de manera diferente. A veces tales impulsos se enmascaran con la denuncia de peligros reales, como el sincretismo, el pacifismo, la pérdida de identidad, la renuncia a los propios valores. ¿Cómo puede hablar de ecumenismo quien considera a los otros como lejanos? ¿Quién puede ser tan presuntuoso como para creerse cercano? Todos estamos alejados de Cristo y en camino hacia la perfección del Padre que está en los cielos. Solo quien es consciente de ser impuro, de no vanagloriarse de méritos delante del Señor, se encuentra en la justa disposición para acoger la salvación. Los publicanos y las prostitutas les precederán en el reino de los cielos, ha asegurado Jesús. No teniendo ningún mérito en que gloriarse, confían espontáneamente en el Señor y llegan antes de quien se considera puro. Así que nos avergonzamos de tenerlos como compañeros de viaje. Nos da pena. Después la sorpresa. Habían entrado en el reino de Dios antes que nosotros. Y esta es la preocupación real de todos aquellos que, no aprecian ni valoran el seguimiento a la persona de Jesús. Y tampoco en algunos casos, que se da en los comentarios en el que no se aprecia a Jesucristo y su familia. A mí me preocupa tanto cuando se habla tan mal de la Virgen María, algunos que no la quieren. Y me pongo a pensar, y esos que tanto mal hablan de la Virgen, cuando se encuentren en la vida eterna y vean que es la principal entre todos los que están allá en la vida eterna, pero en realidad, qué encontronazo, ¿verdad? Por haber hablado tan mal de ella en esta tierra y saber que nos vamos a encontrar con ella en la eternidad. Pero bien, ahora nos toca un pasaje interesantísimo. Es del Evangelio según San Mateo en el capítulo 15, los versículos 21 al 28. Y dice el texto: en aquel tiempo Jesús salió y se retiró de ahí y se fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las zonas salió gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija es
atormentada por un demonio. Él no respondió una sola palabra. Se acercaron los discípulos y le suplicaron: Señor, atiéndola para que no siga gritando detrás de nosotros. Él contestó: he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él respondió: no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Ella replicó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los dueños. Entonces Jesús le contestó: mujer, ¿qué fe tan grande tienes? Que se cumplan tus deseos. Y en aquel momento su hija quedó sana. Es el relato del Evangelio tan precioso, ¿eh? Cómo se encuentran aquí estas figuras. Primero, que el Señor pues va evangelizando, se encuentra con esta cananea, es decir, una mujer extranjera, le pide que cure a su hija y curiosamente no hay respuesta. Los discípulos insisten: mira, ya sacúdete a esta mujer, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacer. Y entonces comienza el diálogo con la mujer. Le dice: mira, es que ustedes pertenecen al grupo de los perros. Qué palabra tan fuerte. Pero era común para referirse pues a los paganos. Y Jesús le dice: pues no está bien darle la comida de los hijos a los perros. Pero la mujer sabe responder. Que la mujer dice: mire, pero es que lo que pasa es que nosotros nos comemos las sobras de los hijos. Lo que cae de la mesa es lo que recogemos. Y ciertamente, porque los hijos de Israel eran los primeros a quienes se lanzó la evangelización, y fueron ellos quienes la despreciaron. Este pan bendito de la palabra lo tiraron por los suelos, y quienes lo recogieron, los paganos. Por eso el texto está así. Entonces, pues, contaban los rabinos que un agricultor había plantado en su campo toda clase de árboles y los había cultivado con esmero. Esperó muchas primaveras y muchos veranos, pero quedó desilusionado. Tantas hojas, tantas flores, pero ningún fruto. Iba a meter fuego al campo cuando descubrió en una rama, un poco escondida, una granada. La tomó, la probó, era deliciosa y dijo: por amor a esta granada, dejaré vivir todos los demás árboles de mi jardín. De manera semejante, concluían los rabinos, por amor a Israel, Dios salvará al mundo. No todos los judíos, sin embargo, compartían la apertura mental de estos rabinos iluminados. La mayoría estaba convencida de que una sola era la estirpe elegida y santa, y que los paganos debían ser evitados como inmundos y rechazados. Ya está en Hechos capítulo 10. Era este el exclusivismo, pues, que debió confrontar la primera comunidad cristiana que había brotado como rama vigorosa del tronco de Israel. Los cristianos se preguntaban: ¿es la salvación para todos los pueblos o solo para los hijos de Abraham? Esta pregunta dio lugar a desencuentros, sinsabores y conflictos que dividieron la iglesia. Algunos sostenían que el evangelio tenía que ser anunciado solamente a los israelitas, y para salvar su tesis recurrían al comportamiento de Jesús, quien durante su vida pública había desarrollado su misión solamente dentro de los confines de Palestina. Mencionaban también su recomendación:
que Jesús decía, pues no vayan a tierras extranjeras ni entren en las ciudades de los samaritanos, sino que primero vayan en busca de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Otros tenían ideas más abiertas, convencidos como estaban de que el Evangelio sí debía ser predicado en primer lugar a los israelitas por ser los primeros destinatarios de la salvación. Israel era el primogénito del Señor, pero no el unigénito. Dios había siempre considerado a los otros pueblos como hijos suyos. El mandato del resucitado había sido irrevocable, mandato de Mateo 28, 19 al 20. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. A causa de la brevedad de la vida pública de Jesús, pues había limitado su misión a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también había realizado gestos muy claros indicando que la salvación es para todos los pueblos. El episodio narrado en el Evangelio de este día es uno de los más significativos y reveladores al respecto. Un día presenta a Jesús una extranjera. Viene de las regiones de Tiro y Sidón. Continúa a gritar implorando la curación de su hija, ¿no? El texto la llama cananea. Pertenece por tanto a un pueblo enemigo, un pueblo peligroso que en más de una ocasión ha seducido a Israel, lo ha apartado de la fe y lo ha inducido a adorar a Baal y a Astarte. Los discípulos de Jesús educados en el más riguroso e integrismo religioso no pueden menos de sentirse sorprendidos ante la desfachatez de esta pagana e entrometida que osa dirigirse al maestro y esperan la reacción de éste. ¿Se atenderá a las normas vigentes que prohíben entretenerse con extranjeros o romperá, como hace frecuentemente, los esquemas tradicionales? El evangelista refiere el diálogo entre Jesús y la mujer, casi complaciéndose en resaltar el tono cada vez más duro de las respuestas del maestro. Frente a la petición de ayuda por parte de la mujer, Jesús asume una actitud casi despreciativa. No se digna mirarla, ni siquiera le dirige la palabra. Intervienen entonces los apóstoles, quienes, un tanto molestos, quieren resolver lo más pronto posible una situación que se está volviendo embarazosa. Le piden que se deshaga de ella. Atiéndela, dice nuestro texto, pero no es una correcta traducción. Sería mejor dicho, dile que se vaya. Dile que se vaya, esa era su petición. Jesús aparenta seguir el consejo de sus discípulos y en un tono más severo dice a la mujer: he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel. La imagen del rebaño a la deriva recorre frecuentemente las páginas del Antiguo Testamento. Mis ovejas se dispersaron y vagaron sin rumbo por toda la tierra, sin que nadie las buscase siguiendo su rastro. Dice Ezequiel 34:6, recordando el exilio. De esta realidad se hace eco otro profeta. Todos errábamos como ovejas, cada uno por su lado. Isaías 53:6, recordando el exilio. También es clara la promesa del Señor: yo mismo en persona buscaré mis ovejas siguiendo su rastro. Buscaré las ovejas perdidas y recogeré a la descarriada. Vendaré a las heridas y sanaré a las enfermas.
a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentará como es debido. En el retorno del exilio, Ezequiel 34, 11 y 16. El Señor pues se ha comprometido solamente con los israelitas y debe por tanto interesarse solamente por ellos. Presentándose como el pastor de Israel, Jesús declara su intención de querer dar cumplimiento pues a las profecías. La mujer comprende, sabe que no pertenece al pueblo elegido, es consciente de no formar parte del rebaño del Señor y de no tener ningún derecho a la salvación. No obstante, confía en la benevolencia y la gratuidad de las intervenciones de Dios. Se postra delante de Jesús e implora: Señor, ayúdame. Pero recibe una ofensa como respuesta. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Los israelitas son el rebaño, los paganos son los perros. El uso del diminutivo atenúa, pero solo un poco. El insulto, pues, es un insulto. Perro era en el antiguo Medio Oriente la peor de las injurias. Era el nombre despreciativo con que los judíos designaban a los paganos, una imagen cruda retomada en varios textos del Nuevo Testamento, que dice Jesús: no tiren las cosas santas a los perros, Mateo 7:6. Fuera los perros, dirá Apocalipsis 22:15. Cuidado con los perros, dice también San Pablo en Filipenses 3:2. La expresión era usada para poner de relieve la absoluta incompatibilidad entre la vida pagana y la oferta evangélica. En boca de Jesús esta expresión sorprende, sobre todo si se tiene en cuenta que la mujer cananea se ha dirigido a él con grande respeto. Lo ha llamado por 3 veces Señor, título con que los cristianos profesaban la fe en el resucitado, y una vez hijo de David, lo que equivale a reconocerlo como Mesías. Parece como si Jesús, al igual que todos sus connacionales, sienta aversión a los paganos. La conclusión del relato es iluminadora. Mujer, exclama Jesús, grande es tu fe. Un elogio que nunca había dirigido a ningún israelita. Por fin, todo queda claro. Lo precedente, la provocación, pues el desprecio por los paganos, la referencia en su impureza e indignidad, no era sino un hábil puesto en escena a través de la cual Jesús quiere que sus discípulos cambien radicalmente sus relaciones con los extranjeros. Ha resucitado el Señor Jesús, ya ha resucitado. La comunidad de Mateo está justamente en Antioquía de Siria, y ahí se encuentran con todos los extranjeros. Es ahí donde está la comunidad mezclada entre judíos y paganos. Por eso se dirá siempre: mujer, qué grande es tu fe. El mensaje es hoy más actual que nunca. La Iglesia está llamada a ser el signo del fin de todas las discriminaciones dictadas por el sexo, la raza, pueblo e institución de pertenencia. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas: por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Los que se han consagrado a Cristo se han revestido de Cristo. Ya no se distinguen judío, griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son descendientes de Abraham, herederos de la promesa. Concluimos. La mujer cananea, la pagana, la no creyente, se señala como modelo justamente del verdadero creyente. Sabe que no merece nada,
Cree que solamente por la palabra de Cristo se puede alcanzar gratuitamente la salvación, por eso la implora y la recibe como regalo. Esperando pues que estas palabras nos ayuden para la comprensión mejor del Evangelio y celebremos con alegría la liturgia dominical. Gracias por su atención.